Es un gusto para nosotros dirigirnos a los contribuyentes de la provincia de Morona Santiago para tratar un tema muy importante que es sobre la declaración del impuesto a la renta, que se refiere a todos los ingresos que tuvieron durante el ejercicio fiscal 2022 lo tienen que hacer en su formulario. Ahora, existe dos clasificaciones, se podría decir, que son los contribuyentes que se encuentran en el régimen general, son aquellos contribuyentes que tienen ingresos mayores a 300,000 o que por su actividad económica no pueden estar dentro del régimen RIMPE. Por ejemplo, aquellos que tienen actividades profesionales, arriendo de bienes inmuebles, los de actividades de transporte, los de agropecuarios, todos aquellos contribuyentes que están dentro de este régimen general tienen que hacerlo la declaración del impuesto a la renta, y también aquellos contribuyentes que se encuentran en cambio en el régimen RIMPE, y dentro del régimen RIMPE tenemos los contribuyentes RIMPE negocios populares. Estos contribuyentes son aquellos que tienen ingresos menores a $20,000 y no tenían que hacer declaraciones mensuales de IVA, sino tienen ahora en el mes de marzo la obligación de presentar su declaración del impuesto a la renta como RIMPE negocio popular. Sí, y el valor que tienen que pagar es los $60. También tenemos el régimen RIMPE, pero como emprendedor son los contribuyentes que tienen ingresos mayores a $20,000 y ellos en cambio tenían que hacer las declaraciones semestrales de IVA y la declaración del impuesto a la renta ahora en el mes de marzo. Lo que sí tienen que, previo a la declaración, tener los contribuyentes declarado el anexo de gastos personales. ¿Para qué? Para que al momento en que habilitan su formulario de declaración del impuesto a la renta y contestan las preguntas de perfilamiento, también salgan los datos, ya están, si es que hizo la declaración del anexo de gastos personales, le van a salir reflejados los gastos personales para que los contribuyentes puedan hacer uso de estos gastos personales conforme consta en el anexo. Economista, ¿se ha socializado o brindado información a quienes están en la obligación de realizar la declaración del impuesto a la renta? Cuando se inscriben en el RUC, todo contribuyente le salen las obligaciones tributarias, ¿sí? Dentro de ello están las declaraciones de IVA, de retenciones mensualmente y las declaraciones del impuesto a la renta. Entonces, los contribuyentes que superan la base de 11.310 en el año 2022 tienen la obligación de presentar el impuesto a la renta. Aparte de ello, por ejemplo, hay contribuyentes que trabajan con varios empleadores y dicen, bueno, yo solo trabajo en relación de dependencia y no tengo que hacer mi declaración del impuesto a la renta. Recordarles también que tienen la obligación, así no superen la base de 11.310, de unificar estos ingresos. ¿Sí? Si es que es con un empleador, trabaja en un colegio, pero también da clases en una universidad, son varios empleadores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Unifica estos ingresos y hace la declaración del impuesto a la renta, y lo tiene que hacer en el mes de marzo para que se evite luego sanciones. Para quienes por alguna razón no cumplan con este trámite, ¿cuál es el procedimiento o sanción por parte del Servicio de Rentas Internas? Bueno, ahí el SRI lo que hace son las notificaciones, verifica cuáles son los contribuyentes que tenían que haber hecho la declaración, en este caso del impuesto a la renta, no lo hicieron. También se ha mandado al buzón del contribuyente oficios recordatorios, oficios persuasivos, pero también se ha publicado de que los contribuyentes tienen la obligación justo en el mes de marzo de hacer la declaración del impuesto a la renta. Sí, y a quienes no lo hacen se les notifica en el buzón del contribuyente, que lo denominamos, o también lo vamos a encontrar en documentos notificados electrónicamente. Ahí el contribuyente con su clave va a poder verificar qué es lo que le notificó el SRI, si fue un oficio recordatorio, que lo denominamos oficio persuasivo, o si ya fue una notificación preventiva de clausura que le da 10 días para que haga la declaración, o un inicio sumario. En las preventivas de clausura, pasados los 10 días, si no cumplen, se ejecuta la clausura. Y en cambio, en los inicios sumarios, ¿a quienes se emite inicios sumarios? Aquellos que no tienen un lugar, una actividad económica, pero que no es un local comercial y no se puede ejecutar una clausura. Entonces se emite un inicio sumario, que luego se emite una resolución sancionatoria dependiendo de si es que existe el incumplimiento. En el año 2022, ¿cuál ha sido el monto recaudado en la provincia y cuál es la expectativa para este año? En el año anterior teníamos aproximadamente $901,000 en lo que es impuesto a la renta. Esperamos que para este año sea un valor aproximado
o mayor a este impuesto. Pero también lo que tenemos es que los contribuyentes que tienen que hacer la declaración de las patentes también lo tienen que realizar en el mes de marzo. Entonces son varios los impuestos que tienen que realizar los contribuyentes en el mes de marzo. Entonces recordarles para que realicen estas declaraciones. En la parte final, recordemos a los ciudadanos el cronograma y fechas establecidas para realizar este trámite según el 9º dígito de la cédula o RUC. Así es al 9º dígito de su cédula o de su RUC. Por ejemplo, tenemos el régimen general que si el 9º dígito era el 1, tenían que hacerlo hasta el 10 de marzo y eso está vigente. Pero teníamos dígitos que eran del fin de semana, por ejemplo el dígito 2. Entonces, y como es fin de semana, lo tenían que hacer máximo hasta el día de ayer. Sin embargo, tuvimos el sistema Servicio de Rentas Internas tuvo un problema tecnológico que no permitía el día de ayer realizar las declaraciones. Es por ello que emitió la resolución número 8 y con ello se amplía los plazos para los dígitos. Por ejemplo, como estábamos hablando del régimen general, ¿sí? Para que hagan la declaración del impuesto a la renta a las personas naturales, tenemos de la siguiente manera. El dígito 2, que era el vencimiento el 12 de marzo, ahora lo pueden hacer hasta el 24 de marzo. Pero el 24 de marzo es la fecha máxima, es decir, el contribuyente tiene todo este tiempo para hacer la declaración. Igual el dígito 3, que era el 14, que sería hasta hoy, lo puede hacer hasta el 28 de marzo. El resto de dígitos, que es para la declaración del régimen general, continúa con los números pares. Por ejemplo, 4, que es hasta el 16 de marzo, si el 9º dígito 5 es hasta el 18 de marzo, si el 9º dígito es el 6 es hasta el 20 de marzo, si es el 7 hasta el 22 de marzo, 8 hasta el 24 de marzo, 9 hasta el 27 de marzo y el dígito 0 hasta el 28 de marzo. Y de igual manera tenemos en cambio aquellos contribuyentes que tenían y tienen que realizar en cambio la declaración del impuesto a la renta, pero que están dentro del régimen RIMPE. Tenían que hacer, por ejemplo, el fin de semana, el dígito 1, tenían hasta el 11 de marzo. Esa cambia hasta el 30 de marzo. El dígito 2, que era hasta el 13, que era el día de ayer, lo pueden hacer hasta el 31 de marzo. Y el resto, por ejemplo, son dígitos igual impares. Si es que era el 3, era hasta el 15 de marzo, se mantiene. Si es que era el dígito 4, es hasta el 17 de marzo, que se mantiene. Si es el dígito 5, que era el 19 de marzo, existe una ampliación hasta el 3 de abril. Si es el dígito 6, que era hasta el 21 de marzo, se mantiene hasta el 21 de marzo. Dígito 7, igual se mantiene hasta el 23 de marzo. Y cambia el dígito 8 y 9, que es 25 de marzo, cambia al 4 de abril, y el dígito 9, que era hasta el 27 de marzo, que sería hasta el 5 de abril. El dígito 0 igual se mantiene hasta el 29 de marzo. Es por ello que les recomendamos a los contribuyentes más bien que traten de hacerlo, que no esperen al 9º dígito y al vencimiento o con la ampliación de plazos, sino más bien tratar de hacer lo más pronto posible, no dejar al último porque a veces se congestiona. Sin embargo, desde ya los contribuyentes, se acaba el año 2022, ya tienen toda su información, lo que son ventas, lo que son compras, retenciones, y pueden consignar en su declaración y evitarse sanciones por parte de la Administración Tributaria.